Antes de que cualquier enfermo me escriba al DM preguntando por nombres de sitios, tutoriales para entrar a los mismos o dónde encontrarlos, ahórrenselo, no obtendrán nada que les ayude. Este post está orientado exclusivamente a contar mi corta experiencia en la Deep Web. Desaconsejo fuertemente entrar a esta por la razón que sea, es un sitio peligroso, lleno de phishing, malware y material extremadamente ilegal. Hace 2 años aproximadamente, la curiosidad me pudo y tomé la decisión de ingresar a la Deep Web. Como tal, no sabía absolutamente nada de cómo ingresar más allá de lo típico, el uso de Tor y su buscador indexado por defecto DuckDuckGo. Como tal, este segundo buscador está en la web normal con la diferencia que obviamente no redirige a sitios Onion, los cuales hasta donde entiendo no se encuentran en buscadores normales. Accedí al sitio web que hace muchísimo más fácil el ingreso a la DW, las siglas de esta son HW, para aquellos que ya han entrado o que están informados adecuadamente sabrán perfectamente cuál es. Aquí hay aunque muy pocos sitios, la mayoría son extremadamente interesantes, eso sí, el sitio estaba lleno de publicidad de criptomonedas y minería. Los sitios que más recuerdo eran aquellos sitios periodísticos de alta importancia como Wikileaks. Este está en la web superficial también, solo que accedí a su versión de la Deep Web, el cual da un mayor porcentaje de anonimato que el usual según tengo entendido, así como encontré 2 sitios de whistleblowing. Esta es una práctica comúnmente atribuida a ONGs o diferentes organizaciones dedicadas a investigaciones serias y de revelación de información de países con restricciones extremas de la información o gobiernos altamente autoritarios. En concreto, habían 2 páginas de esto, una dedicada a Corea del Norte y otra a la Federación Rusa, ambas eran bastante simples. Recuerdo que una de las 2, no estoy muy seguro cuál, era un fondo negro con un logo, no recuerdo al 100% el logo, pero en el centro tenía un cuadro donde se podía escribir texto y enviarlo a quién sabe dónde. Una vez regresando a la página anterior, HW, me metí a páginas de mercados de 4RMAS y de R0 Gas, la amplia mayoría eran sitios extremadamente sencillos y con un catálogo muy bajo, probablemente las más peligrosas, y otras muy exageradas y claramente estafas mal hechas. Uno de los que más me llamó la atención, fue un supuesto mercado de ambos elementos anteriormente mencionados que ofrecía literalmente un RPG, el cual de por sí es un arma antitanque la cual aún para algunos gobiernos es compleja de obtener, así como ofrecer equipo del ejército de Estados Unidos, que claramente era extremadamente difícil de conseguir a precios ridículamente bajos para el nivel que estamos hablando. La gran mayoría de páginas de este estilo son falsas y puras estafas que buscan sacarle bitcoins a los usuarios. En eso regresé a HW, allí encontré los llamados directorios de la DW. Para el que no lo sepa, los directorios son buscadores o páginas que recopilan cientos o miles de páginas de la Deep Web. A diferencia de HW, estos directorios no suelen tener filtro de ningún tipo y aquí sí se encuentra de todo. La gran mayoría de contenido que había en esta era el mismo, en su gran mayoría páginas que supuestamente enseñaban minería y compra de bitcoins. Muchas veces, la misma página se repetía varias decenas de veces. Estas páginas eran extremadamente falsas y simples, siendo casi con toda seguridad una estafa. En estas, eso sí, había publicidad grotesca de sitios mucho más fuertes. Me dio miedo en la mayoría de los casos dar clic a estos, ya que no sabía si al dar clic descargaría algo que me pudiera meterme un ransomware o algo similar. Regresé al directorio y explorando, encontré una página que aunque hasta cierto punto era turbia, se notaba a leguas que era una estafa. Era un sitio que, supuestamente, ofrecía servicios de brujería. Estos iban desde enamorar a una persona perdidamente de ti hasta hacerle un embrujo a alguien. Como en todas estas, solicitaba Bitcoin. Ya en páginas más random, regresé al directorio y encontré páginas de venta de libros. En general estos no tenían nada de especial y eran en su gran mayoría desconocidos para mí, pero en general estas fueron páginas completamente irrelevantes, así como una página supuestamente satánica la cual tenía varias opciones con nombres rarísimos que llevaban a imágenes de patrones, nada turbio ni anormal, solamente patrones de figuras que encontrarías en un tapiz, por ejemplo varias decenas de flores, u ondas naranjas con fondo amarillo, en general nada de miedo o algo así. Creo que el fondo era de una película, pero no lo recuerdo a ciencia cierta.
Posteriormente, encontré multitud de páginas que, supuestamente ofrecían servicios de S1C4 Riato, pero estas al igual que antes, eran páginas mayormente falsas y diseñadas enteramente para estafar, pero que contenían publicidad de otras páginas extremadamente turbias. En eso y sin querer le di clic a uno de estos anuncios, y me llevaba a una página de material de ya saben ustedes que, en esta habían varias fotos muy turbias solicitando bitcoins para entrar. Cerré la página de inmediato. Este mismo anuncio se repetía en un número alarmante de páginas y aparecía numerosas veces en el directorio, a veces con diferentes nombres, pero a la final era el mismo en la mayoría de los casos, salvo uno. Cuando entré a este, me solicitaba un usuario y contraseña, asumí que era una estafa así que decidí entrar. Spoiler: no lo era, había material aberrante de este tipo, distribuido en categorías y con anuncios horribles para páginas similares. Cuando vi esto en la página principal, cerré todo inmediatamente, desinstalé Tor y jamás he vuelto a entrar desde entonces. Una vez había cerrado todo inmediatamente reinicié mi computador e ingresé a la página para denuncias y reportes del FBI, narré mi situación y envié la denuncia con el nombre de la página. Como dije al inicio del post y lo repetiré aquí, desaconsejó al 100% entrar en la DE Puebla. Posibilidad de que se topen con estafas, phishing, malware y con material ilegal es altísima. No obstante, y si algún día deciden entrar, les pido de todo corazón que reporten cualquier clase de material ilegal que se puedan llegar a encontrar. Yo realicé el reporte respectivo al FBI y entonces, si desean hacerlo también, pueden buscar FBI Tips en Google y desde allí podrán dar inicio a una denuncia. No cuesta mucho y puede salvar a personas de situaciones terribles. He estado solo mucho tiempo en casa desde el viernes, ya que empezó Semana Santa y entré de vacaciones. Todo normal, ¿no? Pero no se preocupen, yo les cuento. Estaba el domingo descansando después de mi partido, en mi cama viendo tele, pero se escuchaba como si un gato estuviera jugando con los cables que conectan la tele. Puse pausa al video que estaba viendo y el sonido se detuvo. De repente, se escuchó como movían la caja de arena de los gatos que tenemos. Como mi casa no tiene puertas, usamos cortinas, así que me cambié rápido porque ya tenía que ir a la tienda de mi mamá a apoyarla. Pero cuando había terminado de ponerme los tenis, por el hueco de una cortina pude ver algo de color anaranjado pasar exageradamente rápido. No pasó ni un segundo para que agarrara las llaves de mi casa y me fuera corriendo a la tienda de mi mamá. Vaya sorpresa me llevé al ver a mi tía abuela y a su pareja y, por casualidad, estaban hablando de fantasmas y cosas de ese tema. Le dije a mi mamá que era extraño que hablaran de eso y justamente me había pasado algo paranormal. Mi mamá dijo que seguramente me había espantado con algo y mi cerebro me estaba jugando una mala broma, como a mi hermano mediano. Justamente recordé que hace no mucho, el miércoles, había dormido con mi hermano y justo desde ahí empecé a sentir esa vibra extraña. Después de eso pasó algo increíble, ya que mi mamá me mandó a lavar ropa a mi casa, así que solo obedecí. Mi hermano mayor fue a visitar a su novia y a mi hermano mediano se lo había llevado mi papá para que trabajaran. Pero bueno, cuando salía a llenar los botes de agua para echarla en la lavadora, mis perros siempre veían hacia un lugar y luego seguían recorriendo su mirada hasta llegar a mí, como si alguna entidad se acercara a mí. En fin, terminé de llenar la lavadora, pero escuché como si hubieran tirado cosas del escritorio de mi hermano mediano. Vi que uno de los gatos estaba en el sillón de al lado, así que asumí que fue el gato, pero cuando salió de la habitación se cayó otro lápiz. Pero no había ningún gato adentro. Pensarías que solo se resbaló de la mesa y cayó, pero estaba entre la pared y una libreta. Así que, una vez más, me fui a la tienda y todo pasó bien. Aunque el martes no pasó nada, ya que estuve todo el día en la tienda. Pero en este instante me siento observado. Sé que suena ridículo y muy infantil, pero, ¿no es curioso que se mueva una bolsa con ropa que acabo de acomodar? Esto que voy a contarte no me lo estoy inventando, ok. Me lo contó mi tío, y ese hombre no es de andar diciendo tonteras. Vive en una finca, en un cerro cerca de Gachantibá, allá en Colombia. Tiene vacas, gallinas, unos perros, lo típico. Y te digo algo, él no cree en nada. Ni en fantasmas, ni en ovnis, ni en Dios. Nada. Siempre ha sido súper escéptico.
Pero eso cambió hace como 2 años. Una mañana encontró una de sus vacas muerta. Y no fue que la atacaron ni nada así. Estaba entera pero seca. Completamente seca. Sin sangre, sin líquido, nada. Como si alguien la hubiera exprimido por dentro. Pensó que podía ser alguna enfermedad rara o un animal, no sé, algo. Pero en la misma semana perdió 5 vacas. Igualitas. Ninguna con sangre, ni marcas de ataque. Solo muertas. Secas. Entonces puso cámaras alrededor del establo. Una noche, tipo 3 de la mañana, el perro se volvió loco. Ladraba sin parar, como si hubiera alguien afuera. Mi tío agarró el machete y salió a ver. Cuando se acercó al establo, escuchó un sonido raro, como un zumbido eléctrico, ¿sabes? Como cuando un transformador está fallando. Y ahí lo vio. Era algo agachado junto a una vaca. Bajito, flaco, la piel como gris. No tenía ropa. La cabeza era rara, como alargada. Dice que no parecía ni un animal ni una persona. Pero lo más feo fue que, cuando esa cosa lo miró, sintió que le hablaba, pero dentro de la cabeza. Como si le leyera los pensamientos. Ahí no pensó nada. Le tiró el machete con toda la fuerza. Y lo partió. Literalmente. El cuerpo cayó al suelo como una bolsa llena de agua. Pero no sangró. Se empezó a derretir. Como si lo hubieran echado en ácido. Se deshizo en segundos. El olor era horrible, como a carne podrida con metal quemado. Lo más loco es que, desde esa noche, no se volvió a morir ninguna vaca. Pero a veces ve luces arriba del cerro, moviéndose como si lo vigilaran. Y sueña con el bicho. Se despierta con la nariz sangrando. Dice que lo siente cerca. Ah, y lo peor. Cuando revisó las cámaras no había nada. Solo se ve la vaca, y luego, de un segundo a otro, ya está muerta. Como si algo hubiera cortado la grabación justo en el momento exacto. Yo no sé qué fue eso. Pero mi tío, desde esa noche, duerme con el machete al lado. Y no volvió a reírse de nada. Soy investigador criminal. Hace 4 años, en una zona muy rica de México, se recibió la notificación de olor a podredumbre en un domicilio. La policía municipal fue al lugar que se estaba reportando, se intentaron comunicar al interior del inmueble pero no obtuvieron respuesta. Por diversos medios se buscó localizar a un propietario o responsable, pero no hubo manera. Eventualmente la policía cateó el lugar. Una vez dentro, presenciaron una escena que se tuvo que reportar de inmediato. Ahí entro yo, se me notificó del hecho criminal, al cual me presenté de manera inmediata y una vez ahí, observé una escena que hasta el día de hoy, se mantiene sin igual. 9 mujeres asesinadas, una de ellas crucificada, en medio de las otras 8 que estaban puestas de manera circular, todas embarazadas, una de 1 mes, la siguiente de 2, de 3 y así sucesivamente, todas con el producto por fuera, el mismo, decapitado y con el corazón extirpado y robado, al igual que la cabeza, aunque difícilmente con el del primer mes. Los siguientes, fue un proceso más claro, todos se encontraban en las mismas condiciones, todas, además degolladas y con símbolos en la cabeza. La de en medio, no tenía el producto. Medicina forense determinó que se le extrajo post-mortem, que el bebé debía haber estado ya en un desarrollo óptimo para la vida, y que podía de hecho seguir vivo. Alrededor de la escena, habían sigilos correspondientes a diferentes demonios, de los que recuerdo a Mamón, Belial, Moloch, Lilith y Paimón, estos dibujados con sangre y colocados cuidadosamente formando un pentagrama si los unías por líneas como si estos fueran la punta de cada uno de los picos del pentagrama. Ante esta imagen, me quedé impresionado. Yo soy criminólogo, tengo formación en perfilación criminal e investigación criminal compleja, aquella donde intervienen demasiados elementos o poco comunes elementos como para investigar tradicionalmente. Los criminólogos no solo estudiamos el crimen, sino a la sociedad en general, entre ello la religión, así como su relación con la criminalidad, por lo que con eso y otras pocas cosas que he aprendido y estudiado sobre el ocultismo, me di una idea de lo que tenía enfrente.
Inicié mis investigaciones, contacté a un amigo mío que es semiólogo, que me ayudé a interpretar que el ritual podía significar que se busca dinero, poder, conocimiento oscuro, sexualidad y control político. Yo en este proceso comencé a tener sueños extraños, así como muchos episodios de estrés, a la par que llevaba este caso llevaba a otros varios, pero mi rendimiento comenzaba a flaquear, mis reflejos, mi atención y todo se vio afectado, hasta que un día en una situación completamente ajena, hice fuego amigo por la situación mental que estaba enfrentando, empecé a oír voces y todo, enfrenté un proceso por ese accidente, todo bien, le di en el chaleco y fue con un arma corta, pero eso había delatado mi situación, por lo que empecé a ser menos tomado en cuenta. Un día, mientras iba a casa de un amigo, que vivía lejos y para hacer ejercicio, me propuse trotar hasta su casa, todo el tiempo me sentí perseguido, escuchaba como sonidos que lograban atravesar mis audífonos, de gritos de dolor, lamentos o disparos, pero nada pasaba a mi alrededor, de repente a media cuadra, recargado en la pared estaba un sujeto, que cuando lo vi sentí escalofríos, es extraño, con mi experiencia ya no es normal que alguien me asuste o intimide, ni un sicario, menos un cricoso robafocos, pero esa figura me resultó extraña, seguí mi andar, cuando de repente, mi sensación de alerta constante se sintió mucho peor y cuando volteo, esta figura estaba atrás mío, pero, una vez más solo recargado, seguí trotando y cada que volteaba lograba verlo en el rabillo del ojo, recargado en una pared. Fue en una de esas que al mirar hacia enfrente, lo tuve ahí, con una deformada sonrisa que le destruía toda estructura a su rostro, enorme, tanto que modificaba la morfología de su rostro. Me quedé quieto, mis audífonos dejaron de hacer sonido, no sé de dónde saqué valor, pero me le lancé encima y cuando sentí que lo agarraba, solamente pareciera que abracé un enjambre de moscas que salieron volando, llegué a casa de mi amigo y fingí cordura, no le conté nada. Logramos contactar a las familias de las mujeres, todas, de mucho dinero, pero hablamos de millones o decenas de millones mensuales, a ninguno le importó, eran de 3 ciudades de México, solo hubo un familiar que nos dijo, ya sabíamos que esto iba a pasar, mejor, tómalo con calma y enfócate en otra cosa amigo, para que duermas mejor y vivas mejor. Eso me sacó de onda, horrible, pero yo seguí hasta que, una institución de investigación, cuya jerarquía es mayor a la que yo estoy, me declaró incompetente, o sea me quitó el caso para investigar ellos, tiempo después investigué, le dieron carpetazo. Todo comenzó cuando en mi ciudad, unas semanas atrás, fue embestida por un fuerte huracán, mi perro Scooby había desaparecido. Pasé todo el día buscándolo, pero no hallé ni rastro de él. Fue difícil para mí, me la pasaba llorando, mi novia me consolaba. Carajo, cómo amaba a ese perro. Pero algo pasó el viernes de la semana pasada. Mi perro Scooby había regresado. Estaba todo sucio y mojado y sin su collar, pero aún así lo abracé. Se sentía frío y olía extraño, como a tierra. También sentía un sentimiento extraño, pero no le di importancia. Estaba muy contento. Él había regresado. Lo bañé y en la noche él se acurrucó a mi lado en la cama. Mi novia estaba contenta también, pero en su cara notaba un poco de disconformidad por la situación. Al día siguiente, yo le pregunté qué pasaba. Ella me respondió, Miguel, ¿no te parece algo extraño? Él estaba igual. Claro, él estaba sucio cuando volvió, pero estaba igual. No había bajado de peso. Aparte, ¿no te parece raro que últimamente no ha dejado la casa? Lo digo porque a él le encantaba salir y jugar en el patio. También él huele a tierra, a pesar de que lo bañaste. Yo le dije que no estuviese inventando cosas cuando no las hay y sí, no había bajado de peso, seguro fue porque un buen samaritano le dio comida. Ella suspiró y el día transcurrió normal, claro, hasta la noche del lunes. Mi novia y yo estábamos acostados cuando, de repente, escuchamos como alguien susurraba en la cocina. Yo me alarmé, me levanté, agarré mi pistola y salí a ver qué pasaba. Cuando salí, no había nada ni nadie, solo estaba Scooby sentado en el sofá. Me pareció extraño. Él estaba despierto y la televisión estaba encendida.
Aparte, él parecía diferente, como que más encorvado. Yo no le di importancia, bajé mi pistola, fui y lo acaricié y luego de revisar la casa, apagué la televisión y me fui a dormir. En la mañana, mi novia se había levantado y me estaba llamando. Cuando fui, vi lo que pasaba. El piso y las paredes estaban llenas de lo que a mí me pareció tierra mojada y rasguños profundos. Yo estaba en shock, pero me di cuenta de algo. Scooby no estaba. La puerta del frente estaba abierta, así que me vestí y salí a buscarlo, pero nada. Estuve la mañana siguiente buscándolo, pero me di por vencido. Mientras manejaba a mi casa lo vi. Era Scooby. Estaba en la puerta de mi casa, pero algo no estaba bien con él. Estaba más bajo de peso y también había alguien con él. Tocaba la puerta. Me bajé del auto y le dije al hombre que quién era. Él se presentó, me dijo que se llamaba Malcolm Stewart y que él había encontrado a mi perro. Lo dejé pasar a mi casa y él me habló. Hace unos días, mientras que mi hijo y yo cazábamos ciervos, escuchábamos como un perro ladraba y chillaba. Cuando fui a investigar, ahí estaba un perro amarrado en un agujero en la tierra. Era poco profundo. Dios, estaba muy delgado, más que ahora, y tenía rasguños que parecían de un cuchillo. Yo directamente lo agarré, lo subí a mi camioneta y lo llevé a un veterinario. Gracias a Dios, no fue nada grave. Él le curó sus heridas y le dio de comer. Carajo, no entiendo cómo existen personas así. Ya fueron 10 días de eso. Hoy lo traje cuando se mejoró. Yo le dije que era imposible, porque Scooby había aparecido en mi puerta hace apenas 5 días. Es más, ese mismo día lo había estado buscando porque había desaparecido. Él solo puso una cara de confusión y continuó. ¿Estás seguro? Lo digo porque, literalmente, este perro tenía un collar con tu dirección y tu nombre. Él se fue y dejó bueno, quien se suponía que era Scooby. Esa noche a él le cociné una rica chuleta. Mientras estaba viéndolo comer, recordé que el otro Scooby no había comido ni una sola vez desde que había aparecido en mi puerta. Yo pensé que estaba enfermo o algo así, pero no parecía ni enfermo ni hambriento. Mientras pensaba eso, lo escuché. Era como si un animal rasguñara la puerta. Yo me alarmé y fui a ver qué era. Me asomé por la mirilla de la puerta, pero no había nada. Cuando me di la vuelta, miré como Scooby, mi Scooby, estaba debajo de la mesa. Él estaba temblando. Dios, lo abracé y le dije, tranquilo, chico, no pasa nada. Luego de que se calmó, lo llevé a mi habitación. Él se durmió junto a mí. Mi novia no estaba, solo éramos yo y mi Scooby. Mientras dormíamos, me levanté exaltado. Escuchaba pisadas que venían del patio de la casa. Yo agarré mi pistola y salí de mi habitación junto a Scooby original. Subimos al segundo piso y me asomé por una de las ventanas. Carajos, era Scooby, pero no mi Scooby. Esa cosa se parecía a él, pero estaba parada en 2 patas. Era alto y Dios, había tierra cayendo de su boca. También esa cosa ladraba igual que Scooby. Dios, mientras hacía eso, mi Scooby, que estaba a mi lado, se echó y empezó a temblar. Yo seguía viendo cómo esa cosa intentaba abrir la puerta, pero no podía. Luego de un rato, eso habló. Decía, déjame entrar, déjame entrar. Maldita sea, esa cosa hablaba con una voz muy gruesa y penetrante. Luego de un rato, pareció darse por vencido y se fue. Pero Dios, esa maldita cosa, antes de irse, se transformó en mi Scooby. Sí, antes se parecía a él, pero ahora lo era. Eso me vio. Dios, yo me asusté. Él solo me veía. Luego dio media vuelta y salió corriendo hacia la valla, pasándola de un salto. Dios, esa valla la había instalado hace un año y medía más de 2,50 metros. Pero, sin embargo, esa cosa que se parecía a Scooby la saltó de un solo salto. Luego de que lo hizo, vi cómo se iba por el bosque detrás de mi casa. Mientras lo hacía, en un punto lo perdí de vista. Pensé, Dios, ¿qué era esa maldita cosa? Carajos. Yo estuve en ese sitio en shock y temblando. Luego de unas horas, mi novia llegó y le conté todo.
Ella, cuando yo terminé de hablar, comenzó a decirme algo mientras sollozaba, que me dejó en shock. Ella dijo: Miguel, yo también lo vi. El día que volvió Scooby, sentí como alguien abría la puerta de nuestra habitación. Era esa cosa, solo me veía mientras formaba una sonrisa. Dios, sus dientes eran amarillos. Creo que me desmayé. Pensé que fue un sueño, pero ahora creo que fue real. Ella se desplomó en el suelo y empezó a llorar. Eso no ha aparecido de nuevo, lo sé porque puse cámaras y detectores de movimiento, pero aún lo escucho. Él está ahí en el bosque, riéndose. Pronto nos mudaremos y espero que esa cosa no nos siga. Dios, por favor, que así sea. Todo esto es real, omitiré detalles exactos, pero esto nos pasó a mi familia hace ya unos años. Contexto. Somos una familia de 4 padres y 2 hermanos. Para ese entonces yo iba a la secundaria. Debido a malas decisiones de mi padre, nos encontrábamos en una situación precaria, puesto que vivíamos en un solo cuarto los 4, solo era un baño adentro y la puerta era de las típicas mexicanas de herrería. Mi padre solía embriagarse muy seguido hasta el punto de desmayarse sentado en una silla. Nosotros llegamos al punto de ignorarlo, pues no era violento más allá de gritos esporádicos hacia su equipo de fútbol. Esa noche fue lo mismo, se embriagó, se quedó dormido en la misma silla de siempre en el medio del cuarto. Mi hermano y yo dormíamos en una cama matrimonial que quedaba paralela a la puerta de entrada, y mi madre dormía en la otra cama que quedaba en el extremo contrario de la puerta. Esa noche nadie notó nada raro. Al día siguiente mi padre le contó a mi madre de un video que se grabó en su teléfono, uno tipo portafolio de hace ya unos 15 años, empezaba apuntando a la puerta desde afuera, 2 cosas grababan, se escuchaban 2 voces, no se entendía nada de lo que decían, pero era obvio que se estaban comunicando, la perspectiva no era mayor a unos 30 centímetros del suelo, de repente pareciera que pasan como por debajo de la puerta, entran a la casa / cuarto, la cámara apunta a mi cama. Dicen algo otra vez, pareciera que caminan hacia el centro del cuarto y ven hacia la cama donde dormía mi madre, vuelven a decir algo y se fijan ahora en mi padre dormido en la silla en medio del cuarto, empiezan a hablar y hasta pareciera que se preguntan algo. Es ahí cuando súbitamente se ve como que saltan hacia él y se corta el video. A mí no me quisieron enseñar el video hasta que lo harté y me lo mostraron, el cuerpo se me erizó. No podía dormir bien, yo creo nadie pudo. Durante mucho tiempo. Ahora ya contamos la anécdota como si nada, pero aún queda la cuestión. ¿Qué eran esas cosas? Quiero comentarles una curiosa historia que sucedió hace algunos años. En ese entonces vivíamos en esa casa mi mamá y yo. Aquella vez recuerdo que era una noche entre semana, martes o miércoles, y nos fuimos a dormir temprano porque madrugábamos. Todo parecía como una noche normal y ordinaria, pero en medio de la noche mi mamá entró a mi cuarto y me dijo: ¿alguien está tocando? ¿Quién será? Paréntesis. Siempre que alguien tocaba la puerta mi perro corría, se asomaba por debajo de la puerta que tenía un pequeño agujero, comenzaba a olfatear, muchas veces antes de que las personas tocaran él ya se había percatado de que alguien estaba ahí, por así decirlo. Cuando hacía eso nos dábamos cuenta que alguien iba a tocar el portón. Vivíamos en una colonia hecha de muchas privadas, calles cerradas, entonces la estructura de la casa era primero el portón, después la cochera y finalmente la puerta para entrar a la casa. De inmediato me levanté y me percaté que mi perro ya estaba debajo de la puerta asomándose y olfateando, es decir, era casi seguro que alguien estaba parado en el portón. Mi mamá y yo íbamos caminando hacia la puerta, como no teníamos timbre golpeaban a la puerta, se escuchó por última vez que tocaban, y de inmediato mi mamá abrió una ventana que tenía la puerta y repitió: ¿quién? Unas 5 veces, pero nadie respondió. Al no tener respuesta nos fuimos, pero algo curioso es que pensábamos que eran como las 6 AM, pero en realidad eran las 3 AM y fracción. En fin, como no le dimos importancia nos fuimos a dormir pensando en que al otro día algún vecino nos diría que nos había buscado, pero ya teníamos un poco de curiosidad, porque era una hora muy extraña para llamar a la puerta.
Al otro día nos acercamos a nuestros vecinos, que probablemente hayan podido tocar, pero nadie afirmó ni se acercó a decir que nos habían tocado el portón a esa hora. Hasta el día de hoy tenemos esa incógnita, y sobre todo curiosidad por saber quién o qué sería esa noche. Tengo estas preguntas / afirmaciones que me dejan con una curiosidad enorme. 1. ¿Por qué nadie respondió cuando preguntamos? 2. Las 3 y algo de la noche no es una hora normal para tocar en una casa. 3. Si era alguien conocido pudo llamar por teléfono. Dormía mal. Desde hacía semanas, quizás desde que la casa quedó vacía y las voces humanas se extinguieron en sus corredores. Pero esa noche fue diferente. Soñé algo que no he podido olvidar, aunque lo haya intentado con métodos más racionales que poéticos. Algo que se quedó adherido a mi cuerpo como un olor acre, como un zumbido subcutáneo. En el sueño, yo era parte de una colmena. No observaba las abejas. Era una de ellas. Pero no como una humana disfrazada de insecto, no con antenas falsas o un cuerpo antropomorfizado. Era una abeja en su totalidad. Su campo sensorial, su exoesqueleto, su conciencia dividida entre la voluntad individual y el impulso colectivo. Todo vibraba. Todo olía. Todo se movía en patrones que comprendía sin comprender. La colmena no era un panal común. No colgaba de una rama ni se ocultaba en una cavidad natural. Era orgánica, sí, pero también de otra forma. Los hexágonos parecían palpitantes, húmedos, como si respiraran. Se abrían y cerraban con una cadencia que recordaba el diafragma de un animal dormido. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia cálida y gelatinosa que no era cera ni miel, sino algo como la carne. Y lo peor, el sonido. Un zumbido coral, como miles de pensamientos cosidos con aguja, pero que de pronto se distorsionaba, como si algo o alguien estuviera intentando hablar por medio de él. No eran palabras, se sentía más como una intención, una presencia que usaba el zumbido como boca. Yo trataba de moverme, de volar. Pero las alas no obedecían. Sentía una larva dentro de mí, no literal, sino como si yo misma estuviera incubando algo, como si esa colmena no me contuviera, sino que me estuviera formando desde dentro. Entonces algo cambió. Empecé a entender el patrón del zumbido. Como si las feromonas que cruzaban el aire fueran también sintaxis, el lenguaje del enjambre. Y lo que decían, lo que repetían una y otra vez, era una pregunta dirigida hacia una celda específica de la colmena que no parecía hecha para contener miel o a una cría. Era una celda distinta, cubierta de una cera negra, como si estuviera carbonizada. Las demás abejas la evitaban, pero yo no. Yo era atraída hacia ella, como si fuera mía, como si me perteneciera, la sentía mía. Me arrastré por la superficie del panal, y cuando toqué esa celda, el zumbido cesó y escuché una palabra, una sola. No un nombre. No un verbo. Una palabra que en el sueño era perfectamente comprensible, aunque ahora solo me queda su resonancia, como una silueta mojada en un espejo empañado. Me desperté empapada en sudor, la boca seca, las uñas clavadas en las palmas de las manos. Un zumbido invisible se mantenía tras mis oídos, como el eco de algo que no pertenece al sueño, ni a la vigilia. Yo no recordaba aquella palabra, lo demás sí. Estaba fresco en mi memoria, podía relatarlo a la perfección como en este momento en el que escribo esto. Lo único que no recordaba y que sigo sin recordar es aquella palabra. Me espabilé un poco antes de levantarme de mi cama, ese había sido el sueño más extraño y loco que había tenido en mi vida, bueno, un sueño que recordara. En ese entonces era estudiante de biología, estaba próxima a terminar la carrera, solo faltaba la opción de grado. Yo había decidido trabajar en una tesis en lugar de hacer una pasantía, ¿por qué? Ni yo misma lo sé, si hubiese tomado la otra opción tal vez no hubiese sucedido nada de lo que sucedió después y no hubiese terminado medicada. Mi trabajo de grado se centraba en la alometría sensorial de Apis mellifera, las abejas de la miel. De allí la razón de aquel sueño, no es que en el reino de Morfeo me haya convertido en una experta en abejas. Me fascinaba la precisión de sus cuerpos, la forma en que el crecimiento de sus órganos sensoriales se relaciona con el tamaño corporal. Todo podía medirse, graficarse, entenderse.
Supongo que me atraía la precisión en sí. Vivía en una casona universitaria antigua, en una ciudad que prefiero no nombrar. Las paredes estaban siempre húmedas y olían a libros viejos. Antes de la pandemia del año 2020, éramos 8 estudiantes viviendo allí. Cada uno, en su cuarto, compartiendo café, insomnio, risas y crisis existenciales. Pero cuando la cuarentena comenzó, todos volvieron a sus hogares. Todos tenían un lugar al que regresar, menos yo. Me quedé sola 6 meses encerrada en esa casona, sobreviviendo con comida a domicilios y videollamadas esporádicas. Al principio, la soledad era un lujo. No tener que compartir la cocina, el baño, la lavadora. No oír puertas cerrarse o pasos ajenos. Pero con el tiempo, el silencio fue mutando. Se volvió espeso, como una sustancia. Hablaba con mi asesora una vez por semana. A veces intercambiaba mensajes con Alejandra, una amiga de carrera que también seguía escribiendo desde su ciudad, con sus padres, con otros humanos, no como yo. El resto era silencio, zumbidos y el sonido que hacen las cosas viejas cuando creen que nadie las escucha. Allí, en medio de la rutina y el aislamiento, comenzó a desdibujarse la frontera entre lo real y lo otro. Todo empezó con un archivo. Una mañana, al revisar un fragmento del análisis morfométrico de las obreras de Apis mellifera, noté una frase que no recordaba haber escrito. Los ojos compuestos son una arquitectura de la vigilancia. Cada segmento mira, registra y recuerda. La borré, suponiendo que la había copiado por error de algún artículo de neuroetología. Pero al día siguiente, había otra frase nueva. La reina observa incluso cuando duerme. Decidí cambiar la contraseña del archivo, hice una copia en un USB y otra en la nube. Empecé a revisar el historial de cambios, claramente, nadie más había accedido al computador. Repito, yo estaba sola. Yo simplemente le atribuí todo al cansancio, a la soledad, a la pandemia y el estrés latente de morir y que, aún así, debiésemos fingir normalidad y seguir con nuestras vidas, seguir trabajando en una tesis para graduarme y tener oportunidades en un futuro que no sabía si iba a llegar. Sin embargo, las cosas no adoptaron un tono de cordura, a pesar de ser consciente de la probable alteración de la realidad que podría estar sufriendo mi mente. Un día apareció un frasco de miel sobre la mesa de la cocina. No tenía etiqueta y no lo había pedido, por lo menos no recordaba haber comprado. Yo no era una entusiasta de la miel, a veces usaba para endulzar los tés que bebía, pero ahora vivía en un 80% gracias al café, así que no era posible que yo hubiese hecho esa compra. La miel tenía un color más oscuro que la miel comercial y un olor ligeramente metálico. Decidí probarla, tal vez era un frasco de la miel que habíamos extraído en el laboratorio, esa que había sido regalada a los administrativos y decanos de la universidad. Su sabor era extraño, como a madera vieja, no era algo agradable y no sabía de dónde venía, tal vez alguno de los chicos que vivían conmigo y la había olvidado. Así que tiré el frasco, pero volvió a aparecer. Yo recordaba haber envuelto el frasco en papel de cocina y arrojarlo al bote de basura. Sin embargo, a la siguiente mañana, aquel frasco estaba intacto sobre el mesón de la cocina, nuevamente. Le escribí a Alejandra para comentarle lo que me estaba sucediendo, ya le había contado lo de las frases que no recordaba haber escrito y ella, como yo, lo atribuimos al estrés, pero esto... Alejandra, preocupada por mis mensajes cada vez más erráticos, me ofreció venir a visitarme y yo acepté con alivio. Ella tenía un permiso especial para moverse por la ciudad ya que ella, junto con otros microbiólogos, estaban trabajando en los laboratorios de la universidad con las muestras de las personas infectadas con la enfermedad de la pandemia y, así, determinar si había contagio o no. Era un ofrecimiento que había hecho nuestra universidad debido a la categoría de pandemia a la que la enfermedad había llevado al mundo. Cuando llegó, me abrazó como si yo hubiera estado enferma. ¿Cuándo fue la última vez que saliste al jardín? Me preguntó. Hace una semana, respondí. Pero al abrir la puerta trasera, encontramos un jardín completamente distinto. Más oscuro, con árboles que no reconocía. Como si hubieran envejecido décadas en unos pocos meses.
Ese jardín estaba completamente descuidado, incluso cuando había más personas, allí solo había hierbas que hacían las veces de pasto amarillento, plántulas que no iban a llegar muy lejos e incluso 2 árboles que no habían cambiado mucho en lo que yo llevaba viviendo en esa casona y de eso, ya casi 5 años. Yo no dije nada, no porque lo que estaba viendo o sintiendo fuese mentira, sino porque Alejandra no lo hizo. Ella conocía aquella casona, habíamos ido muchas veces a pasar el rato en aquel lugar, a beber, a leer, incluso había llevado a su perrita Aru. Si ella no notaba ninguna diferencia, entonces ¿qué me estaba pasando? Maldito estrés. La última noche, mientras Alejandra dormía en mi habitación, bajé al laboratorio improvisado que había montado en la antigua biblioteca. Las abejas estaban inquietas, ya que su zumbido era más intenso y, a la vez, más armónico. Cuando me acerqué al acuario que pretendía ser panal, vi que con sus cuerpos habían formado una figura precisa, un hexágono incompleto. El mismo que había aparecido en la tesis, en mis sueños. Entonces algo atravesó mi mente, que, tal vez, no había diferencia entre mi estudio, mis pensamientos y la colmena. Por mi mente había una certeza de que algo se había abierto o algo me estaba utilizando para escribir. Por eso frases aleatorias, frases que yo no recordaba haber pensado ni escrito, aparecían en mis documentos, en mi borrador de la tesis, tenía que ser eso. La verdad, es que no estoy segura de si eso es lo que realmente pasó. Tal vez todo fue un síntoma del encierro, de la soledad. Tal vez aún lo es. Con el tiempo, el encierro terminó. No de un día para otro, claro, pero las autoridades relajaron las medidas, la universidad reabrió progresivamente, y algunas voces regresaron a los pasillos. Alejandra volvió a la ciudad, nos vimos una tarde, en silencio, después de meses de mensajes a destiempo y videollamadas con mala conexión. Me preguntó si estaba bien, y respondí que sí. Ambas sabíamos que era mentira, pero ninguna quiso corregir a la otra. La tesis fue entregada. Recuerdo el peso extraño de tenerla impresa entre mis manos. Alometría sensorial en apis mellifera durante el desarrollo larval temprano y su posible relación con la diferenciación de castas. Un título técnico, limpio, pulcro. Nada en ese título aludía al vértigo que sentí al escribirla, ni a la paranoia que creció como moho entre los pliegues del encierro. La defensa fue virtual, me felicitaron y recuerdo que uno de los jurados usó la palabra sólida. Todo fue sólido, firme. Científico, racional. Y, sin embargo, al colgar la llamada, sentí un estremecimiento helado en la espalda. Como si alguien hubiera estado escuchando desde otra habitación, como esa sensación de estar siendo visto. Días después, una mañana sin fechas ni sentido, no logré levantarme de la cama. Pasé casi 2 semanas encerrada de nuevo, esta vez sin pandemia, sin tesis, sin excusas. Fue Alejandra quien me encontró y me llevó al hospital. Me diagnosticaron con trastorno mixto de ansiedad y depresión. La psiquiatra me explicó todo con una calma profesional. Aislamiento prolongado, estrés académico, privación de sueño, posible predisposición genética. Me recetó ansiolíticos, antidepresivos, y un hipnótico suave para dormir. Desde entonces, me acompaña esa combinación química. Algunos días olvido quién era antes. Otros, prefiero no recordarlo. Nunca volví a trabajar con abejas. Intenté un par de veces, al principio. Visité un apiario con un colega, más por cortesía que por interés. Pero el zumbido, ese zumbido. No el de las abejas reales, sino ese otro, más grave, más íntimo, ese que no viaja por el aire sino por dentro del cráneo. Ese sigue ahí. Renuncié a los experimentos. Dejé la entomología sensorial. Pedí un traslado. Ahora doy clases de biología molecular y celular en la misma universidad. Los estudiantes me escuchan con atención, e incluso algunos me preguntan por qué nunca hablo de himenópteros, abejas, avispas, hormigas, siendo este el campo desde el que me gradué. Yo solo les sonrío y cambio de tema. A veces, no siempre, pero sí algunas noches, cuando el sueño me evade incluso con ayuda de las pastillas, el zumbido vuelve. No como un sonido real. Más bien como una presencia, como una frecuencia mental.
Está ahí cuando el silencio es absoluto, cuando mi respiración suena más fuerte de lo que debería, cuando la oscuridad parece más espesa que otras veces. Y entonces lo recuerdo. La colmena viva, la celda sellada con cera negra, el zumbido que hablaba, el zumbido con boca. A veces, creo escuchar otra vez esa palabra sin forma, la que me fue revelada en sueños y que olvidé al despertar. O quizá no la olvidé. Quizá solo la estoy incubando. Yo y mi hermana siempre fuimos muy cercanas y entramos a la misma secundaria, yo en 9º año y ella en 7º año. Todo era normal, pero siempre había amenaza de bomba o tiroteo y cuando pasaba eso sacaban a toda la secundaria a 2 cuadras de la misma y llamaban a la policía. Ellos entraban, revisaban y se iban y volvíamos a las clases. Era normal eso en un país así. Un día era normal y llamaron por amenaza de tiroteo y salimos afuera. Llamaron a la policía, después de 1 hora se fueron, claramente no había pasado nada. Entramos y seguimos con las clases, después de 2 horas se escuchó un vidrio romperse. Pensamos que era normal, ya que unos chicos se habían peleado con botellas de vidrio, pero después escuchamos 3 disparos. Todos se levantaron. Yo estaba desesperada, ya que mi hermana estaba en la primera aula del 2º piso, donde yo estaba en la última aula, pero los disparos se escucharon de abajo. De repente el jefe encargado de 9º vino con uno de los otros grupos que estaban arriba. Él nos miró asustado y dijo, «Mataron a la directora». ¿Qué? ¿Cómo pasó? ¿Y el 9º de abajo? El jefe de 9º continuó, «Hay alguien con una pistola abajo». Yo me asusté y salí del aula y fui al aula de mi hermana. Cerré la puerta, trancándola con la mesa de la maestra. «¿Qué pasó, niña?», dijo la maestra, «cierre la boca, hay un puto asesino abajo, solo no hablen». Todos se agacharon en una esquina y se escucharon varios disparos. Disparo tras disparo. Tomé el celular de mi hermana y marqué temblorosa al 911. Vamos a llegar en 8 minutos. Carajo no, tienen que llegar más pronto. Fui a ver dónde estaba el tirador. Aún no había subido. Hay que tratar de salir de aquí. Miren, cuando suba se va a meter a alguna aula. Vamos a salir corriendo y salir de acá. Con los disparos no se escuchará nada. Después de varios disparos se escucharon disparos arriba. Sacamos la mesa de la puerta, tomé a mi hermana de la mano. Contaré hasta 3 y vamos a correr. 1, 2, 3. Corrimos bajando las escaleras y abrimos la puerta. Salimos uno por uno y nos fuimos a 2 cuadras. Después volvimos a llamar a la policía. La policía llegó después de 2 minutos. Salvaron a los alumnos de la clase de 8º y unos cuantos de 9º. Nada más salvaron a 10 personas. El chico era el que se había peleado la otra vez. Parecía un loco sonriendo, lleno de sangre. Después de eso cerraron las escuelas y secundarias por casi 1 año. Yo y mi hermana nos volvimos mucho más unidas y no nos separamos nunca más. Hace como 5 meses soñé que yo trabajaba en la tienda de ropa de mi tía. Cuando yo estaba simplemente en la tienda, una señora gordita de pelo largo negro, con camisa negra y un short color mostaza, entraba muy asustada a la tienda, diciendo que la estaban persiguiendo para matarla, y que si yo la podría ayudar a esconderse dentro. Yo le decía que no y que se fuera de la tienda. Ella me tomó del brazo y me jaló detrás del mostrador mientras ella se escondía. En eso yo veo una camioneta grande y negra pasando muy lento enfrente de la tienda. Simplemente me quedé viéndola y, cuando ya desapareció, le dije a la señora, «Ya se puede ir», y esta salió corriendo súper rápido sin decir nada. Por mucho tiempo creí que eso sí había pasado en la vida real, pero no a mí, sino a alguien más, y yo solo lo recordaba porque me lo contaron. Hasta que un día íbamos mi prima, mi mamá y yo en la camioneta y mi prima me empieza a contar lo que yo había soñado y le digo que eso ya pasó y me dijo, «No, eso apenas me acaba de pasar a mí». Entonces le empiezo a describir a la señora y me pregunta cómo sé que era así la señora, y repito que eso ya pasó y que por eso lo recuerdo. Ella me dice que no es posible que ya haya pasado, ya que ella apenas lo acaba de vivir. Entonces pienso por un momento y le digo, «Entonces lo soñé, por eso creo que ya pasó y recuerdo muy bien a la señora».
Yo lo había soñado y ella lo vivió en la vida real, y cuando lo contó pensé que eso ya había pasado en la vida real, por eso yo lo recordaba, pero me di cuenta de que lo recordaba porque lo soñé. Un grupo de amigas había decidido viajar al norte de Canadá para pasar unos días. Se registraron en el hotel y subieron a su habitación a dejar el equipaje, pero notaron un olor peculiar, como si se les hubiera olvidado sacar la basura o no hubieran tirado de la cadena del váter. Sin embargo, todo parecía estar en orden, así que se fueron y no volvieron hasta última hora de la noche. El olor había empeorado notablemente a lo largo del día y ya era casi insoportable, de modo que llamaron a mantenimiento para que localizara su origen. La persona que les enviaron miró debajo de las camas, dentro de los armarios e incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar la fuente del olor. Al final, limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados, pusieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigas. La peste estaba, por el momento, enmascarada y, como ellas estaban agotadas, se fueron a la cama. Una de ellas escondió la cartera debajo del colchón, como acostumbraba a hacer en los hoteles. Todas durmieron hasta bien entrada la mañana. Grandes rayos de sol entraban ya en la habitación, caldeándola en extremo. El hedor seguía presente y era más potente que nunca. Una de las mujeres, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó en breve y, una vez más, rebuscaron por todas partes sin resultado. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inaguantable, así que la dirección ofreció cambiar a las amigas de habitación. Recogieron sus cosas para bajar al vestíbulo, pero cuando la señora que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón, tocó algo que parecía, sospechosamente, una mano humana. Quitaron el colchón de encima de la cama y ahí, en un hueco practicado entre los muelles del somier, había un hombre muerto. Era evidente que lo habían asesinado en la habitación y el asesino lo había escondido entre el colchón y el somier. Había recortado una parte de los muelles del somier para que el cuerpo no formara un bulto en la cama. Hace 5 años fuimos a visitar a mi abuelo a su cabaña, que tiene fuera de la ciudad. Él vive en un área alejada, aproximadamente a unos 10 kilómetros de cualquier otra casa o rancho. Mi abuelo es un hombre muy a la antigua en su forma de vivir, y gracias a eso creo que está en mejor forma de salud que la mayoría de viejos de su edad. El segundo día que estábamos en su cabaña, por la temporada de otoño, me comentó que lo acompañara para ir a recoger leña para la chimenea / estufa. Lo vi muy apresurado cuando nos fuimos en su pickup. Al parecer no le gusta estar lejos de la cabaña cuando cae la noche, cosas de viejos y sus ideas, eso pensé. Pues, al estar cortando y subiendo troncos de madera, en la plática se nos hizo tarde y empezó a anochecer. Salimos apresurados de regreso a la cabaña y, en el camino, oscureció. Noté que mi abuelo aceleró y lo sentí preocupado. Estábamos platicando cuando, de repente, el radio entró en estática, cortando la música regional favorita de mi abuelo, y justo cuando pasó esto sentí las ganas de voltear a mi derecha. En cuanto empecé a mover mi cabeza, mi abuelo me dijo firmemente: "No voltees, tú sigue viendo hacia adelante". No dudé en él y le hice caso, pero en eso sonó en la ventana de mi lado unos golpes, como tocando en la puerta de alguna casa. Toc, toc, toc. Rápidos, firmes y casuales. Mi abuelo solo me daba instrucciones de que apagara el radio y solo fijara mi vista hacia la brecha enfrente de nosotros mientras conducía ahora a 180 km/h. Llegamos a la cabaña y no comentamos nada al respecto con el resto de la familia. Actuamos como si todo estuviera normal. Nunca supe qué fue lo que pasó esa noche y, cuando le pregunto de vez en cuando a mi abuelo, solo responde: "Hay cosas que es mejor no saber", pero algo en su mirada me decía que él ya sabía qué era lo que se nos presentó aquella noche.
Este fenómeno me ocurrió ayer sobre las 12:30 de la noche. Tengo una propiedad en el pueblo de mis abuelos, desde ahí, a la noche, solemos ir a ver las estrellas, desde esa especie de casa se aprecia una bajada hasta un pueblo cercano, ahí, hablan las malas lenguas que los animales se comportan de manera extraña. Ayer en esa bajada, en la cual en 2 kilómetros de carretera tan solo hay 2 farolas, apreciamos algo que nos dejó patidifusos a mí y a mis amigos. Debajo de la farola, a unos 300 metros se apreciaba una especie de gato moviéndose de forma peculiar, estaba todo tan oscuro que no se lograban apreciar todos los movimientos que realizaba. Pero desde luego eso no era lo peor, estaba todo a oscuras, menos la escasa luz de las 2 farolas a lo lejos. Sin hacer mucho ruido nos acercamos para ver qué era eso. Efectivamente, era un gato y desde un poco lejos logramos apreciar cómo se ponía de pie y empezaba a caminar cuesta abajo. Obviamente esto no suena creíble, pero yo sé perfectamente lo que vi. Acto seguido el gato de nuevo se puso a 4 patas y empezó a decir palabras entre maullos. Salimos corriendo y de nuevo desde esa casa que tengo lo quedamos viendo de lejitos, seguía bailando, pero de un momento a otro desapareció. Hoy me llegó un mensaje de mi mejor amiga preguntándome si estaba en Barcelona en ese momento. Yo vivo en una ciudad al lado, pero no voy casi nunca a Barcelona, y le contesté que no, que estaba en mi casa. Ella me dijo que sí, que justo nos había visto a mi esposa y a mí por Barcelona, en la calle, y que habíamos estado hablando un buen rato, pero que nos había notado muy raros, que le dijimos cosas extrañas y que, cuando se despidió y se giró, ya no estábamos, por eso le pareció raro y me preguntó por WhatsApp. Ella jura y perjura que no es una broma por el Día de los Inocentes. Me dijo que nuestros ojos eran todo negros, y que nuestra voz era muy profunda y ronca, que nuestro rostro se veía distinto, que daba algo de miedo y que le decíamos cosas extrañas. Dice que pensaba que teníamos así los ojos porque estábamos drogados. También comenta que hasta yo la abracé antes de despedirnos. ¿Qué opinan? ¿Les ha pasado algo parecido? No sé qué hacer, tenemos miedo. Úpate. Esta noche he soñado con mi padre, él murió en el 2020 de cáncer. Entraba por la puerta del balcón de repente, vivimos en un 3er piso, y mi madre y yo, al verlo, nos asustamos mucho porque, en el fondo, sabíamos que no era él. No sé qué está pasando, fue la noche después de que mi amiga vio a mi doble. Algo que no comenté fue que hace 2 noches mi esposo y yo nos descargamos la App GhostTube, la cual tiene un diccionario de 500 palabras y van saliendo palabras al azar dependiendo de las señales electromagnéticas que recibe el dispositivo. Es algo que vimos en buscadores de fantasmas y, la verdad, por curiosidad decidimos probar. Yo soy bastante escéptica, pero la noche antes de que mi amiga nos viera decidimos probarla, así, en broma, y hacerle preguntas, las típicas de ¿hay algún ente aquí? Etc. La dichosa aplicación dijo el nombre de mi amiga, Claudia, y las siguientes palabras. Claudia, disgusto, tú. Ya no sé qué pensar, siento que me estoy sugestionando mucho. Escúchenme. Creo que el Islam y la población musulmana están completamente controlados por los judíos para servir a sus propios intereses. Pienso que ellos crearon a Hamas y toda la crisis en Medio Oriente con el objetivo de generar simpatía frente al antisemitismo. Considero que ISIS fue creado para desestabilizar Medio Oriente y provocar migración hacia Europa, alterando así el equilibrio de la sociedad europea, ya sea por venganza u otros motivos. Creo que controlan a los imanes musulmanes y a las principales autoridades religiosas. Como ejemplo, señalo que Arabia Saudita está bajo la influencia de Estados Unidos e Israel. También pienso que utilizan la estructura tradicional de la sociedad y las monarquías árabes para mantener el control sobre la economía del petrodólar. Según esta idea, desestabilizan el sur de Asia mediante conflictos religiosos y disturbios para garantizar la disponibilidad de mano de obra barata. Asimismo, sostengo que el Islam es la causa de la inestabilidad tanto en África Occidental como en África Oriental, especialmente en la región norte. Desde esta perspectiva, el Islam radical sería una creación surgida después de la Segunda Guerra Mundial para cumplir con estos objetivos. Además, se afirma que los musulmanes son la única comunidad religiosa que puede ser controlada completamente en nombre de la religión. Tal cual.
venía a decir eso mismo. No son los musulmanes quienes están bajo control israelí, es al revés. Los israelíes se hacen pasar por musulmanes y cometen actos terroristas absolutamente catastróficos en nombre del Islam. Y las masas, con lo tontas que son en realidad, se lo creen. ¿Sí? Definitivamente ese tipo que se aseguró de dejar bien claro que era musulmán durante el crimen, algo que jamás sucede en los crímenes reales. Y entonces ustedes, las masas, salen diciendo, ah, sí, seguro que son los musulmanes. O que los musulmanes están controlados por los judíos. Sinceramente, los musulmanes no siguen ninguno de los valores ni figuras del judaísmo. A diferencia del cristianismo, que sí está totalmente controlado por los judíos y recibió una profunda influencia de ellos.